noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. En minutos nada más la entrevista con el diputado Leopoldo Moró para hablar de todo, de lo que ha sido el veto por parte del presidente de la Nación, lo que ha sido también la sanción de esta ley que en principio, por supuesto, ya no está en plena vigencia, y toda la polémica en torno a lo que ha sido la suba de las tarifas, la política del gobierno en materia económica y lo que decíamos recién, ¿no? La incapacidad de muchos funcionarios de empezar a revisar lo que son sus políticas y en función de eso las decisiones que se han tomado, algunas bajo 7 llaves para tratar de menguar lo que son los impactos realmente enormes que tienen, por ejemplo, la escalada del petróleo a nivel internacional y el impacto que eso tendría a nivel doméstico. Pero yo quiero arrancar esta noche hablándole de una historia que ha recorrido prácticamente varios siglos, ha llegado hasta nuestros días y yo creo que puede ser reinterpretada perfectamente. Hablamos de un rey, un sultán, un hombre muy poderoso, el dueño de toda una comarca, ¿no? Que allá por sus 40 años aproximadamente estaba en el apogeo de su vida. Era un hombre casado con una bella mujer, hasta que un día descubre que esta mujer le estaba siendo infiel. La descubre prácticamente infraganti en una recámara del palacio, ¿no? Él vivía en un palacio realmente muy importante. Y a partir de entonces el rey, este hombre poderoso, que era muy sabio, que era benevolente, que tenía buen carácter, que tenía buen trato con todos, se transforma en otra persona. Hay quienes dicen que, bueno, se transforma en una personalidad vehemente, un poco violenta, un déspota, dicen algunos. Y toma dos decisiones, yo le decía. La primera de ellas fue condenar a muerte a la que era su mujer, a la que era su esposa. Y la segunda decisión, que uno podría considerar que era contradictoria, es que a partir de ese momento él se iba a casar una vez por día. Claro, uno se pregunta, ¿pero cómo? Se había descubierto a su mujer siéndole infiel, prácticamente había conjurado contra todas las mujeres de la comarca. Bueno, en rigor lo que dijo aquel rey es que se iba a casar una vez por día y cuando llegase, de alguna manera, el alba, cuando atravesase lo que era la noche nupcial, lo que iba a hacer era, las iba a condenar a muerte. Y así pasó, este rey durante muchísimas noches, en definitiva, terminaba desposando a una mujer, después pasaba la noche con ella, la noche nupcial, y cuando llegaba el amanecer, las condenaba a muerte. Le decía, pasaron infinidad de noches, hasta que un día conoció a una mujer que lo sorprendió. Esta mujer era graciosa, era inteligente, era prácticamente toda una belleza. Y el rey se sintió cautivado. ¿Por qué? Bueno, primero porque fue una de las pocas que ofreció voluntariamente casarse con el rey. Claro, sabía que le esperaba la muerte, como le había pasado a sus predecesoras. Y sin embargo se desposó con el rey. El rey la invitó esa noche, la noche nupcial, a su recámara. Ella accedió, por supuesto, porque tenía que obedecer al rey. Pasaron la noche juntos y cuando prácticamente el alba asomaba, ella se acercó al rey y le tocó suavemente el hombro y empezó a hablarle al oído. ¿Y qué le decía? Le contaba una historia repleta de genios, de personajes, de monstruos, de animales fantásticos. Le contaba historias de hombres que atravesaban el océano, que escalaban montañas. Le contaba historias de grandes proezas hechas por pequeños ladrones, grandes historias vinculadas a lo que eran genios que se escondían en lámparas maravillosas, alfombras voladoras. Bueno, todo esto, en definitiva, de a poco terminó cautivando al rey, que claro, estaba escuchando atentamente, claro, se acercaba también el alba. El rey estaba seguro que la iba a condenar a muerte, como todas sus predecesoras, y sin embargo la historia avanzaba. Esta mujer se llamaba Sherezade. Y mientras le contaba la historia, una historia, como yo le decía, totalmente fantástica, que parecía nutrida de miles de libros de literatura, iba ganando en profundidad, iba ganando en intensidad, y claro, el rey se preguntaba cómo iba a terminar. Pero claro, en el mejor momento de la historia, en el clímax mismo de la historia, Sherezade, esa doncella inteligente, dejó de hablar. El rey le preguntó, pero ella no respondía. Y finalmente salió el sol, el rey se quedó prácticamente dormido y Sherezade prometió volver en la próxima noche para terminar la historia. Y así hizo durante muchísimas noches. En cada momento Sherezade
prácticamente recomenzaba lo que era una historia, entrelazaba una historia con otra, entrelazaba un relato con otro para sobrevivir. Y así transcurrieron días, semanas, meses, años. Transcurrieron 1001 noches donde Sherezade, cada vez que tenía la oportunidad, terminaba una historia y recomenzaba otra para cautivar al rey, para ganar tiempo, hasta que terminó enamorándolo. Se casaron y fueron felices para siempre. Nosotros tenemos un gobierno, tenemos un presidente que es prácticamente una Sherezade. Tenemos un presidente que prácticamente entrelaza un relato con otro, sin solución de continuidad. Y está claro que en algún momento comienza a perder credibilidad. Esto es lo que está pasando, ni más ni menos que lo mismo que transcurre en las 1001 noches. Mire, yo podría mencionarle algunos de estos relatos, empezando por la pobreza cero, el famoso segundo semestre que iba a llegar con una recuperación, la llegada de inversiones, mire, lo tengo anotado acá, que estamos mal pero vamos bien, los famosos brotes verdes, bueno, lo peor ya pasó, ¿le suena conocido? Lo peor ya pasó. Preventivamente vamos a ir al Fondo Monetario Internacional y vamos a adherir a un programa del fondo. Y bueno, algo que hemos escuchado incluso en el día de hoy, no hay otro camino. Si lo hubiese tenido, prácticamente lo hubiese tomado. Mira, el gobierno tiene un relato y tiene siempre un componente mágico, un componente que tiene que ver con la promesa. Hay que atravesar algo, un sacrificio, un momento malo, y se supone que lo mejor está por venir. Ese elemento mágico, esa pobreza, de alguna manera, lo que representa es sin ninguna duda un elemento que para algunos tiene como sinónimo la paciencia, pero otros en la Argentina no pueden esperar. La pregunta que hay que hacerse es la siguiente, porque claro, el presidente vetó en el día de la fecha lo que fue una ley sancionada en el día de ayer que le pone un freno a las tarifas. Y lo que dijo es que no hay recursos para todo. Entonces yo le pregunto esto al señor presidente, ¿hay plata para pagar pasajes en primera a los funcionarios de gobierno y no hay plata para pagar bombitas que no sean de LED? ¿Hay plata para compensar a las petroleras que ganan millones y millones de dólares y no hay dinero directamente para bajarle las tarifas a aquellos que tienen menos recursos en la Argentina? ¿Hay plata para pagarle un viaje a 200 funcionarios y sindicalistas a la OIT en Suiza, todo pago por parte del gobierno, y no hay plata para sostener a las universidades del conurbano bonaerense? ¿Hay plata para que JP Morgan pueda comprar dólares a 20 pesos y no hay plata para que estatales y docentes tengan un reajuste de sus haberes por encima del 15%? ¿Hay plata para que las inversiones reciban una tasa de interés del 40% y no hay plata para mejorarle los ingresos a los jubilados? Miren, tenemos una Argentina con una inflación que está proyectada en el 30%, con crecimiento económico prácticamente nulo, es lo que vamos a tener este año. Vamos a tener una evolución de las importaciones, de hecho en abril las importaciones suben 22% contra exportaciones que suben 6% nada más. Y la dolarización, la fuga de capitales en el mes de abril fue de más de 6.500 millones de dólares. Anualícelo y le va a dar una suma por encima de los 80.000 millones de dólares. Está claro que tenemos un problema y es que la economía, así como está, no se sostiene en el tiempo. Mire, le digo que tenemos un problema peor aún que ese, que es que el gobierno no se da cuenta que la economía no se sostiene con estos números. El gobierno no reacciona, el gobierno cree que el problema es el déficit fiscal, cuando el problema que tenemos es ni más ni menos que en el frente externo. La Argentina tiene necesidad de dólares y por ahora no sabe cómo conseguirlos. ¿Cuáles son las recetas del Fondo Monetario? Y con esto termino. Miren, mayor apertura en materia de importaciones, reducir el déficit fiscal, liberar el tipo de cambio para que el dólar busque un nivel que le permita a la Argentina licuar sus deudas y al mismo tiempo comprometer recursos para pagarle el préstamo al Fondo Monetario Internacional. Que está claro que esto le va a pegar más a aquellos que menos tienen, está claro que la transferencia de riqueza va a ser enorme y que hay un efecto pobreza realmente importante. Yo podría hablar de muchísimas cosas, pero elijo decirle esta. El gobierno tiene que recapacitar, sobre todo tiene que pensar realmente qué es lo que va a hacer. Estamos esperando definiciones que por ahora al menos no llegan. Estoy hablando de magia, estoy hablando de historias, estoy hablando de cuentos, estoy hablando de relatos.
El gobierno, como hacía Sherezade en su momento, nos cuenta historias. Le parece que gana tiempo y que tiene recursos suficientes para hacerlo. Yo diría que varios funcionarios tienen que ir saliendo del palacio, tienen que dejar de tocar los timbres de fantasía que habitualmente hacen y tienen que empezar a caminar las calles reales, donde viven los argentinos, para preguntarles qué es lo que necesitan y cómo están viviendo en este momento.